de propagación del calor y ahora le subí la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a ver el tema de cambio de estado, ¿sí? Cambios de estado. Bueno, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto? ¿Y plasmático no? Sí. Bueno, sí, vamos a estudiar esto. El plasma, podemos considerarlo también. Pero por ahora vamos a estudiar, por ahora, digamos, y en esta materia, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Y los cambios que se producen para pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa, o de sólido a gaseoso y viceversa. ¿Bien? Bueno, acá vemos el esquema en donde están todos los cambios de estado. Ahora nosotros vamos a estudiar cuándo se produce un cambio de estado. ¿Qué se necesita para que se produzca les pregunto a ustedes, ¿qué se necesita para que se produzca un cambio de estado? Energía. Energía, bien. ¿Y cómo se llama esa energía? Calor. Calor, muy bien. ¿Sí? Si nosotros introducimos calor o un cuerpo recibe calor, llámese agua, por ejemplo, una sustancia, ¿qué pasa con su temperatura? Aumenta. Aumenta, muy bien. Aumenta. ¿Siempre aumenta? Si recibe calor, sí. Y recibe, no sé. Si recibe calor, sí. Bueno, ahora vamos. De ebullición. ¿Cómo? ¿Cómo? Aumenta Perdón. hasta su punto de ebullición el agua, por ejemplo. O sea, El agua hasta el punto de ebullición. ¿No? ajá, entonces yo tengo, por ejemplo, agua congelada a 0 grados, empiezo a introducirle calor y siempre va aumentando hasta que se hierve, básicamente. Hasta los 100 grados. Bueno, ahora vamos a ver eso entonces. Pero hay veces que no, porque no necesita hervir el agua para evaporarse. Ah, Es decir, no necesita no necesita llegar a 100 grados, qué sé yo, tener un charco en la vereda y llega un momento que se seca, pero no es por la alta temperatura que hay, no hay 100 grados. bueno, no sé, eso lo vamos a ver ahora. Y de, lí- de líquido a gaseoso, el cambio de estado se llama vaporización. ¿Cuándo? Con menos grados ya empieza a cambiar de estado líquido a gaseoso el agua. No, necesita tener energía en las moléculas para vencer la tensión superficial y escapar del líquido. Ahora vamos a ver, pero o sea, ¿cuál es el punto de ebullición del agua a, a una presión de una atmósfera? 100 grados. 100 grados. Entonces, 100 grados. para que el agua pase de líquido a gaseoso, ¿qué temperatura tiene que tener? 100 grados. 100 grados. 100 grados a una 100 atmósfera. grados. A una atmósfera, 100 grados. Bien. Ahora, para que el agua pase de líquido a sólido, o sea, se congele, ¿cuál es el punto de fusión del agua? A 0 una grados. atmósfera. 0 grados. Bueno. Ahora, ustedes ahí estaban diciendo que si el agua no llega a 100 grados, se evapora igual. Ajá. Porque tiene otra presión. No.
pongamos a presión atmosférica, puede variar un poquito. Supongamos que un poquito más, un poquito menos, dependiendo, pero supongamos que tengamos presión atmosférica. Bueno, Es cuando las moléculas del agua adquieren energía y vencen la tensión superficial y escapan del líquido. bueno, pero ahí en ese punto, para que el agua evapore, ¿qué tiene que pasar? Llegar a 100 grados, a una atmósfera. ¿Sí? Ahora vamos a ver ese tema. Bueno, acá tenemos algo que hablábamos recién, digamos más o menos, como los pasajes de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o viceversa, cómo se llaman, ¿sí? Y el estudio del, por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua, cuando pasa de vapor, digamos, cuando está en forma de nube a sólido. ¿Eso cómo lo vemos nosotros? ¿Qué decimos que es? La lluvia. Ah, granizo. Cuando está nevando. No, el granizo. O granizo o Piedra. Ah, nieve. 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 Bien. Sí. O sea, salteamos el estado líquido y hay un estado que se llama de sublimación, ¿sí? O sea, la nieve. Por ahí para la clase que viene, veo si buscamos el punto, traigo la tabla y vemos cuándo se tiene que producir la nieve, qué condiciones tiene que pasar para que se produzca la nieve. ¿Bien? En el colegio Bueno. había un experimento que se hacía con yodo, que se calentaba cristales de yodo y se ponía se tapaba el recipiente con otro vidrio, que le dicen vidrio reloj, que es medio cóncavo, y se le ponía hielo, creo, arriba, y se pegaba el vapor ese que salía del yodo y se cristalizaba sobre el vidrio, es decir, pasaba de sólido a gaseoso y de gaseoso se solidificaba. Ajá. Mira, qué buen experimento. No lo había visto nunca. No estaba por líquido, creo que el yodo, no sé si el yodo debe tener un estado líquido, no sé. Ahora hay una tabla, vemos a ver si está ahí el elemento ese. Bueno, ¿por qué se producen los cambios de estado? ¿Qué dijimos? ¿Por qué se producen los cambios de estado? Temperatura, Recibe calor. Un cuerpo adquiere calor o presión. cede calor, Pierde. pierde calor. Muy bien. Pero a su vez, podemos decir que si un cuerpo está a temperatura constante, ¿qué pasa con el calor? No pierde ni recibe. Se mantiene. Se mantiene. Pero si aumentamos la presión, ¿qué pasa con sus moléculas Y internamente? se agitan y aumenta el calor. Exactamente, o sea, se empiezan a chocar, o sea, la actividad molecular siempre está moviéndose, siempre las moléculas tienen energía cinética, un poco más, un poco menos. La energía cinética de las moléculas, ¿con qué lo relacionábamos nosotros? Sí, bueno, obviamente, pero ¿con qué? Con la energía que tenía. El Bien, calor. con el estado térmico, ¿sí? Del cuerpo ese que estamos estudiando. Por ejemplo, no sé, un gas que tenemos dentro de un pistón. El gas dentro del pistón lo tenemos a una temperatura constante, pero ahora le empezamos a variar la presión. Lo empezamos a presionar. ¿Qué van a pasar con sus moléculas? Se van a empezar a chocar más, A colisionar. ¿sí? Van a llegar a un punto que esas moléculas ya no se pueden mover más porque quedaron una muy apretada de otra, ¿no? Se entiende que cuando tenemos gas, las moléculas están muy dispersas. Para líquido, las moléculas están un poquito más cerquitas. Y en sólido, las moléculas están tan presionadas que no se pueden mover, sino que vibran en su misma posición, digamos. ¿Bien? Entonces, si nosotros aumentamos la presión de tal manera, podemos pasar del estado gaseoso
al estado líquido cambiando la presión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sin Sí, lo podemos introducir. ver en los compresores. Viste que siempre se le junta agua adentro. Ah, bueno, pero ahí es Hay una otro. canillita para purgarlo justamente por eso. Para quitar el agua de adentro. No, pero Ahí- la garrafa. Circuito de refrigeración de un auto, el agua está a más de 100 grados de temperatura y sin embargo está líquida el agua. Porque Bien, están bajo ahí dijeron presión. la garrafa. También, sí. Sí, pero ahí porque funciona con presión, presurizado. Entonces No tiene mantiene contacto, siempre- no tiene contacto con el exterior, sí. Pero claro, cuando ustedes abren, ¿qué pasa? Rajá. Sale vapor. Vuela todo. No sale líquido, sale Sale corriendo al gas. mola. ¿El líquido se transforma en qué? Gaseoso. En gas, Gas. ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué perdió? Perdió presión. Perdió la presión en la que estaba sometido. Exactamente, o sea, todas esas moléculas estaban presionadas, ¿sí? Estaban juntitas o medianamente juntas. Ahora se disminuyó la presión y formaron el gas, digamos, básicamente. Acá tenemos los tres casos, digamos, cómo podríamos esquematizar a las moléculas para un material sólido, un material líquido y un material gaseoso. Bien. Bueno, y acá tenemos la gráfica de el cambio de estado, por ejemplo, para el agua, ¿sí? Cómo van cambiando el estado a medida que le introducimos calor a través del tiempo, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos hielo a una temperatura de 20 grados bajo cero. Si yo quiero que el hielo se forme en líquido, ¿qué tengo que hacer? Y llevarlo a más de 0 Dar la grados. temperatura. Calentarlo. Muy bien, llevarlo a más de 0 grados. Supongamos que estamos a una atmósfera, ¿no? De presión. Llevarlo más de 0 grados. Muy bien. Entonces introducimos calor, Q1, aumentamos su temperatura, llegamos a 0 grados. Fíjense una cosa. En 0 grados, el tiempo pasa y la temperatura no aumenta. ¿Ven eso? Sí, sí. Sí, sí. Y yo sigo introduciendo calor. Ustedes hoy me dijeron que la temperatura va a aumentar hasta que llegue a 100 grados. Bueno, seguimos introduciendo calor, ahora lo vamos a estudiar bien en detalle. Seguimos introduciendo calor, aumentamos de 0 grados a 100 grados, con Q3, otro calor. Y fíjense que a partir del punto D, cuando llegó a 100 grados, la temperatura se mantiene constante por un determinado tiempo, hasta que después empieza a aumentar, donde estamos entregando otro calor diferente. Ahora, ¿cómo puede ser que aumente la temperatura a más de 100 grados? ¿Qué opinan ahí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Absorbe energía las moléculas y hasta poder evaporarse. Ajá. Sin cambiar Empiezan a de estado, romper. absorben energía. Se empiezan a separar pasan a ser de moléculas simples de moléculas agrupadas de A5 a pasar a moléculas individuales de agua. Por eso que cambia. Lo que es el vapor seco Vapor, sí, sobresaturado se llama. o sobresaturado. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros estudiamos un calor, ¿sí? El calor que necesitamos entregar, por ejemplo, no sé, a tantos litros de aceite para que su temperatura cambie, o tantos litros de agua para que su temperatura cambie de, no sé, menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados, ¿no? Eso lo estudiamos. Pregunta de parcial. Sí, sí. A través de la cantidad de calor, de la cantidad de calorías,
que le entregábamos a un cuerpo, podíamos determinar cuántos litros o kilogramos de una determinada sustancia podíamos calentar para elevarle la temperatura, una determinada temperatura. ¿Bien? Bueno, entonces, de todos estos calores, ¿cuáles son los que hacen elevar la temperatura? Los que están ascendentes, Bien, no los que están horizontal. El bien, Q1, el Q3 y el Q5. bien. Ahora vamos a estudiar cuáles son esos y cómo se llaman los otros, digamos, también, ¿no? Bueno, acá tenemos, vamos a dividir el gráfico en partecitas para ir desglosándolo y lo vamos a ir a empezar a estudiar. ¿Qué pasa entre el punto A y B? ¿Y qué pasa entre el punto B y C? El Bien, otro se mantiene constante, digamos. bien. Entre B y C habría un reordenamiento de las moléculas. Sí, o sea, supongamos que tenemos hielo todo molido a 20 grados centígrados, ponemos un termómetro y le empezamos a introducir calor, ¿sí? Le empezamos a dar calor. ¿Qué vamos a notar? Que la temperatura va a cambiar, ¿no? Claro, va cambiando, ¿sí? Bien. Y El después de que sólido ya llega a 0 grados, se hace líquido en esa parte. cuando llega a 0 grados, ¿qué pasa? En Q2 se hace líquido, En ¿no? Q2 se hace Porque en Q1 está es hielo. en Q1 es hielo. ¿Y en Q2? Y en Q2 es la parte de transición que se hace líquido. Cuando llega a 0 grados. O sea, hay una transición, no es que se hace líquido completamente. Claro, claro. Bien. No. ¿Qué sucede ahí? Exacto. Es similar al diagrama de hierro-carbono cuando tengo dos. En una misma zona tengo dos estados. Ah, bueno, sí, por ahí que haya estudiado eso, sí, es similar. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, comparten, o sea, el hielo, ¿sí? Empezó a fundirse, ¿no? Se empezó a transformar en agua. Pero la temperatura se mantiene constante. Si ustedes observan, ¿dónde está acá? La temperatura se mantiene constante. ¿Sí? ¿Ven? Claro, puede haber agua a 0 grados y no estar congelada. Puede haber agua, 0 grados no está. Exactamente. ¿Sí? Hasta que todo el hielo se fundió. Y ahí estamos en el estado líquido. Si ustedes, no sé si se aprecia, acá tenemos un color, acá hay como partículas, ¿sí? Y después tenemos un color sólido. El punto BC dependería de la cantidad de masa. Exactamente, depende de la cantidad de masa. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa entre C y D? Y entre D y E. ¿Qué pasa entre C y D? Creo que es sencillo. Y el agua en estado líquido aumenta la temperatura. Bien, empieza a aumentar la temperatura hasta llegar a 100 grados centígrados, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las partículas que primero se van a escapar? O el agua ahí mágicamente en un momento se hace vapor. Que está en la superficie. Bien, las que están en la No, superficie. las más exteriores, digamos. Sí, las que están en la superficie líquida, ¿sí? Se empiezan a formar burbujas. Bueno, ¿y
Y en esta etapa tenemos agua líquida también. ¿O no? Imagínense una olla calentándose. O una pava de agua. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y estamos introduciendo calor y la temperatura no aumenta. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta que toda la masa supera los 100 grados. Y si toda la masa supera los 100 grados, ¿qué pasó ahí? Se evaporó todo el... Se Sea evapora. vapor. Tenemos vapor de agua. ¿Sí? Esa parte horizontal sería o sea, el punto o sea, desde que llega la temperatura al punto de ebullición, sería esa parte horizontal, y en la parte del frío sería lo mismo, de la parte del hielo hasta que pasa a líquido. Exactamente, sí. O sea, estamos introduciendo calor. Ahora vamos a ver cómo se llaman eso. Cómo se imaginarán cómo se llaman, ¿no? Los calores, eso. Introducimos. Introducimos. Ya. Sí, pero ¿qué pasa si le dejo de introducir calor? Yo introduzco, llego a 100 grados y corto. No entrego más calor. Empieza a ceder calor la masa de agua. Empieza a Que, ceder. que el punto B, C y C y D sean diferentes. ¿Ese gráfico es la misma cantidad de masa? ¿Quiere decir que de la misma masa esos puntos son distintos? Esto está evaluado para una cierta cantidad de líquido, ¿sí? La masa. O sea que el punto D de la ebullición tarda más que Sí. en la fusión. Sí. Sí, está como a escala, podríamos decir. Ahí si lo cortás en D, si Cuando dejás el calor, Pero si este calor no existiera, llego a 100 grados, ¿qué va a pasar con esto? parte del agua se evapora, la que está en la superficie. Puede Y mantenerse, parte queda líquida. puede mantenerse un poquito y después empieza a caer la temperatura. ¿No? Hasta Exacto. llegar a la temperatura ambiente, no sé. Y ahí quedará. Lo que pasa es que no toda la masa tiene 100 grados. Es, Claro, según donde le dé el Está fuego. hirviendo en partes, digamos. Que es lo que son las burbujas que vemos que está ebulliendo. sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que no todas las moléculas llegaron a su energía para poder escapar, digamos, para poder transformarse en vapor. Y la burbuja viene de abajo porque es donde está la fuente de calor, generalmente, en una olla. Exacto. Esas ya tienen su energía, que se transformaron en gas y formaron una burbuja. ¿Sí? Bueno, y seguimos introduciendo calor, lo que veíamos recién, llegamos hasta E y ahora nos vamos hasta F. ¿Qué pasa en ese punto, digamos? O sea, tenemos vapor de agua y le sigo introduciendo calor. ¿Qué va a pasar con ese vapor de agua? ¿Hay otro estado más? Sí. No, estamos hablando de un sistema cerrado. Si le sigo aumentando la temperatura, va a aumentar la presión también. Es un sistema cerrado. Sí. Bueno, ¿y ahí cómo Sí, se pero el llama? vapor, si le seguís poniendo temperatura, vuelve a estado líquido, ¿o no? No, pasa lo que yo hoy decía, de que se sigue separando, hasta quedar en una sola sustancia única, de H2O. Esa no es la temperatura que se usa para las turbinas de vapor. Sí, exacto. Claro. Claro, en algún momento va a explotar. En algún momento va a... Depende. Ah, ahí está. ¿Por qué? Porque Llega la presión. están trabajando con más temperatura, digamos. O sea, a más presión, ¿qué se eleva? Este punto, digamos. Acá. No perdón. Si no se eleva el punto de fusión del agua. Entonces, Claro, por eso en una montaña cuando calentás agua hierve antes. Claro. O cuando haces la bomba de vacío, le pones la bomba de vacío al circuito de refrigeración, haces evaporar el agua, toda la humedad que tiene adentro de la cañería. bueno,
Eso, ¿por qué hierve antes? Por presión. Porque tenemos Baja menos presión. ¿Sí? O sea, las moléculas Tenemos- están más dispersas, tenemos gas. ¿Sí? ¿Bien? Sí, y si le pones sal, tarda más. Tarda más en... Bueno, sí, también. ¿Tarda más para qué? Tanto para una cosa como para la otra. En la nieve, ¿por qué le tiran sal a la nieve? para que se derrita. ¿Pero por Le qué baja se el derrite? punto de fusión. ¿Por qué se derretiría? ¿Magia? Le bajar el punto de fusión a la nieve. Al Claro, agua. o sea, el agua. Cuando se congela a 0 grados. ¿Sí? Si le bajamos el punto de fusión, se estaría congelando, no sé, vamos a suponer 5 grados bajo cero. Si la temperatura ambiente está a más de 5 grados bajo cero, el agua va a empezar a fundirse, digamos. ¿Sí? Esa es la función del anticongelante en el auto. Lo mismo, exactamente. Antes, para enfriar la bebida en los bailes, le ponía sal al hielo y metías todas las botellas ahí adentro. Bueno, ahora vamos a Lento llegar. pero pincho. ¿Sí? Bueno, entonces, punto normal de fusión, punto normal de ebullición. ¿Cuáles son para el agua? Punto normal de fusión. 0 y 100 grados. 0 grados centígrados 0 y 100. y 100 grados. El punto normal de fusión es cuando se funden los sólidos, o sea, pasa de sólido a líquido. Y el punto normal de ebullición, ¿cuál es? Cuando hierven los líquidos, ¿sí? Cuando pasamos de líquido a gaseoso. Bien, pero entre medio teníamos unos calores, ¿sí? Que la temperatura no aumentaba. ¿Recuerdan eso? El Q2 y el Q4. ¿Cómo le llamaríamos a Q2 y cómo le llamamos al Q4? Sí, es un calor de transición, sí, pero son distintos. Uno es un calor que está durante la fusión y el otro es un calor que está durante la vaporización. ¿Sí? ¿Cómo definíamos al calor anteriormente? ¿Qué era? El calor de combustión, ¿cómo lo definíamos? Y es la cantidad de energía mínima que necesito para encender algo. Sí, y el calor o las calorías, ¿cómo la definíamos una caloría? ¿Cuál es la definición de caloría? Era, sí, una cantidad de masa, de un... Era la cantidad de energía necesaria para calentar 1 litro de agua, era, ¿no? O elevar 1 grado, o sea, una masa de 1 kilo. Ahí ¿no? está. Sí, es la cantidad de energía necesaria para Elevar 1 grado, una masa de 1 kilo. exactamente. Sí, bueno. Acá no estamos elevando la temperatura y a su vez estamos introduciendo calor. ¿No? En esas dos etapas. Cuando va de sólido a líquido y cuando va de líquido a gaseoso. Bueno, el momento de fusión, digamos, cuando se está fundiendo de sólido a líquido, perdón, ese le llamamos calor de fusión. Y es la cantidad de calor por unidad de masa que hay que suministrarle a una sustancia en su punto de fusión para convertirle completamente en líquido a la misma temperatura. ¿Sí? Y el calor de vaporización es lo mismo, nada más que evaluar la sustancia en el punto de ebullición para convertirla en gas. ¿Sí? O sea, de líquido transformarla completamente a gas. O sea, tenemos que entregar calor. Bueno, y es por unidad de masa. Bien. Entonces,
como dijeron hoy, va a depender de la masa, no es lo mismo pasar 10 kilogramos de hielo completamente a gas, a gaseoso, digamos, a vapor, que 1 kilogramo de hielo a vapor. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces depende completamente de la masa, tanto como los otros calores. ¿Sí? El calor para aumentar la temperatura también depende de la masa. Y eso ya lo vimos. ¿Y por qué deja de lado el tiempo? Porque hablamos de que yo aporto calor. O sea, estamos hablando de depende de cuánta masa tenga y también no tiene que ver cuánto tiempo le estoy aportando el calor a esa masa. Sí, pero eso dependerá será un tema de potencia. Si vamos al caso. Acá estamos entregando energía. ¿Sí? O sea, calor. Si yo tengo un elemento que entrega tanto calor, tantas calorías por segundo, por minuto, por hora, por lo que quieran evaluarlo, yo ahí puedo decir en qué tiempo se transforma completamente de sólido a líquido. Si yo sé que 10 kilogramos necesitan tantas calorías y esa hornalla, por ejemplo, me entrega, no sé, 100 calorías por segundo y yo necesito 1000 calorías, ¿cuántos segundos necesitaré? 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede que en un segundo cambie de sólido a líquido, en 3 segundos o 4, no sé, de líquido a gaseoso y completamente a gaseoso desaparezca en 5 segundos. ¿Sí? Pueden darse en tiempo distinto, pero el tiempo total es el mismo. ¿Se entiende eso? Va a depender del elemento que entregue la caloría. Eso es un tema de potencia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Es lo mismo que la hornalla. Ustedes ponen una hornalla grande o una hornalla chica. Bueno, ahí están entregando más calor. ¿Sí? Por segundo. Si quieren verlo por ese lado. ¿Sí? Sí, o el horno. O el horno también, lo mismo. Sí. Es el elemento que entrega el calor. O saca el calor. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tenemos calor de fusión y calor de vaporización. Dijimos que era la cantidad de calor por unidad de masa. Entonces, ¿cuál será la unidad del calor de fusión y del calor de vaporización? Calorías sobre kilogramos. Calorías sobre el kilogramo o alguna unidad que esté dividiendo por una masa. O sea, unidad de energía sobre masa. De tal forma que me quede unidad de energía en el calor. ¿Bien? Bueno, acá tenemos los otros, calor de condensación, de solidificación. Bueno, acá tenemos a una atmósfera, a presión a una atmósfera, ¿sí? Punto normal, el punto normal es a la presión normal. Por ejemplo, el punto de fusión normal del agua, 0 grados. El punto de ebullición, 100 grados. El calor de fusión, 79,7 calorías por kilogramo. Y el calor de vaporización, 539 calorías por kilogramo. ¿Qué observan acá? Entre el calor de fusión y el calor de vaporización. Se necesita mucha más energía. Necesitaba más energía. ¿Y cómo era la gráfica? Correcta, no cambiaba. Claro, pero y era mucho más larga. hoy lo dijeron, ¿sí? Vieron que esta partecita es más corta que esta. Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso por la cantidad de calor que se necesita. A ver si estaba, ¿qué me dijeron hoy? ¿Diodo?
Yodo. No. Yodo. No está. Mercurio. ¿A qué temperatura solidifica? ¿Y a qué temperatura transforma en gas? Y algún otro. Nitrógeno. El oxígeno. Pero el mercurio a temperatura ambiente ya no desprende. Fíjense, ¿quién? El mercurio. A temperatura ambiente. Sí, similar al alcohol. Y puede ser. Alcohol etílico. Bueno, el alcohol a 78 grados. O sea que cuando las moléculas en la superficie llegan a 78 grados, se transforma en vapor. Puede ser que el mercurio tenga algún otro tema, digamos, molecular. El oxígeno, ¿cómo lo conocemos nosotros, el oxígeno? ¿En qué estado? Gaseoso. Gaseoso. ¿Sí? Fíjense que ya a menos 183 grados centígrados es gaseoso. Para transformarlo en líquido, ¿a qué temperatura tengo que llegar entonces? Ahí donde dice A menos. menos 183 grados. Claro, a menos 183 o un poquito menos. ¿Sí? A menos 184 ya lo transformo en líquido. Bien. Hablando de esto. Por eso ya tienen tantos equipos los que traen oxígeno líquido para mantener esa temperatura. Claro. O cambiarle la presión también. ¿Sí? Acá estamos viendo con el tema de calor nada más. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Se tienen 3 kilogramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Quedó mal ahí. Menos 10 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor es necesario entregarle para evaporarlo totalmente? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero. Pasar por todos los puntos. Pasar por todos los puntos. Pasar por todos los puntos. Muy bien. ¿Sí? Sí, tiene que ver. Es lo que hablábamos recién. No. ¿Cómo menos calor por más tiempo? O menos. ¿Cómo sería? Perdón. Menos calor por... No. Ustedes lo que necesitan es entregarle tanto calor. O sea, lo que pueden reducir es esta curva, digamos. Achatarla un poco, digamos. ¿Sí? Pero depende plenamente de la masa, no del tiempo. Lo que hay que entregar es determinada cantidad de calorías, digamos. Lo que hay que entregar es determinada cantidad de calorías, exactamente. Esas calorías... No por el tiempo. Porque si vos tenés 10 calorías en un litro de agua, siempre no te va a llegar, por más 10 días que lo dejes hirviendo, o sea, en calor no lo va a hervir. Ustedes lo que tienen que entregar es calorías, o sea, la cantidad de calor. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Si ustedes tienen un elemento que entrega tantas calorías por segundo o por minuto, bueno, ahí pueden determinar cuánto tiempo tardan en entregar esas calorías. ¿Sí? A ese sistema. Estamos hablando de un sistema que todo lo que ustedes entregan lo manotea, no sé, en la ollita de agua, digamos. ¿Bien? Entonces, tenemos primer calor, Q1. ¿Este calor para qué lo necesitamos?
Primero arrancamos de menos 10 grados bajo cero. ¿Para qué necesitamos el Q1? Para elevar la temperatura del hielo. Bien, estamos aumentando la temperatura del hielo, todavía no cambió de estado. O sea, solamente aumentamos la temperatura. Bien. Q2, ¿para qué lo necesitamos? Para convertir toda la masa en agua. Muy bien, para convertir toda la masa de hielo en líquido. Q3, ¿para qué lo necesitamos? Para aumentar la temperatura del agua. Aumentar la temperatura del agua de 0 a 100. Y Q4, para convertir todo el agua en vapor. muy bien, exactamente. Entonces, Q1 hay un delta T y en Q2 hay un delta T. ¿Cómo se llamaba o de quién dependía Q2 y Q4? De la masa. Un abrazo. Sí, ¿y esto no depende de la masa? Sí, también. Ah. Pero, ¿cómo se llamaba? ¿Qué vimos recién? Calor de fusión. Era ese. calor de fusión y Y el calor otro de... compresión. ¿Cómo? Q4 era calor de vaporización, ¿o no? Sí, exactamente. Bueno, entonces tenemos que calcular todos estos calores. ¿Bien? ¿Cómo calculábamos el calor para que aumente la temperatura de una determinada masa de una sustancia? ¿Recuerdan más o menos? Lo que decía Fernando hoy. ¿Cómo es? Que una caloría es igual a aumentar un grado un kilo de masa de agua. Sí. Entonces la fórmula más o menos como de... No quiero que si la saben mejor, pero más o menos de qué, cómo sería, cómo la escribiría. Depende de quién. Entonces, que calor sería igual a la variación de la temperatura Sí. sobre la masa. ¿De cuánta cantidad de calor le entregamos? O sea, ¿qué fuente tenemos? Es lo que tenemos que calcular. ¿Qué cantidad de calor hay que entregarle para que vaya de menos 10 grados centígrados a 0, 3 kilogramos de hielo? ¿Y sería delta T por el calor específico del agua? Ajá. ¿Por la masa? Por la masa. Muy bien. O sea, ahí lo dijeron muy bien. Es lo mismo calentar hielo de agua que hielo de, qué sé yo, otra sustancia, de aceite. No, depende del calor específico. ¿Sí? Bueno, ¿y Q2 y Q4 de quién dependían? De los calores de fusión y de vaporización. Y de vaporización. Muy bien. Entonces, tenemos Q1, la masa por la cantidad, por el calor específico, por la variación de temperatura. Q2, la masa por el calor de fusión. Q3, la masa por el calor específico, en este caso del agua, por la variación de temperatura. Q4, la masa. Bueno, ¿cuánto vale la variación de temperatura para el Q1? 10 grados. 10 grados. Bien. ¿Cuánto vale para Q3? Uy, se me está apagando la compu. Guárdenme que voy a buscar el cargador. 100 grados. 100 grados. Ahora sí. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. ¿Podemos calcular todo o no? Calentamos
la masa para que llegue a 0 grados, de menos 10, digamos, a 0 grados. ¿Sí? Fusión del hielo. ¿Cómo se llamaba ese calor? Q2. Calor de fusión. Calor de fusión de la tablita, estamos trabajando con agua. El calor de fusión del agua es 79,9 calorías por kilogramo, y tenemos una masa de 3 kilogramos. Calor Q3 y calor Q4. Bueno, no queda otra que meter estos valores en la formulita y calcular el calor de fusión, ¿no? Entonces, la cantidad de calor tenemos 2172,6 calorías. ¿Qué quiere decir esto? 2000, o sea, necesito 2000 calorías, vamos a poner 2100 calorías, qué sé yo, kilocalorías, o caloría con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que no es una función lineal que solamente necesito el calor específico del agua para cambiar o sea, para ir de una temperatura a otra, sino que le toca aportar un calor extra por la cantidad de masa. Bien, que son estos. Una masa infinitamente pequeña, sí sería una función lineal. Sí, o sea, de menos 10 a 100. Estas kilocalorías yo las puedo entregar en 1 hora o las puedo entregar en 10 segundos. Pero son necesarias. ¿Sí? Las dos cumplen la misma función, entregarla en 10 segundos, entregarla en 1 hora. Y si no tenés pérdida, sí. Exactamente. ¿Sí? Porque depende del calor específico y de la masa que estás aplicándosela. Exacto. ¿Qué voy a necesitar para entregar 2000 calorías en 10 segundos? ¿Y qué voy a necesitar para entregar 2000 calorías en 1 hora? Diferentes potencias. Exactamente. Un calentador más grande, supongamos, o un calentador más chiquito para si quiero extender más el tiempo. ¿Sí? Eso es por ahí lo que preguntaban hoy, si no dependía del tiempo. Y esas 2000 calorías están repartidas en este tramo, que fueron todos los que calculamos. ¿Sí? Recuerden que en este punto de 0 a 100, necesitamos el calor específico del agua líquida. Y de menos 10 a 0 grados necesitamos el calor específico del hielo. ¿Sí? Son diferentes. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso en las tablas que vimos en las otras clases anteriores está. Bien. Bueno, y acá tienen una pequeña práctica para que realicen, donde tienen que aplicar prácticamente lo mismo. A ver cuál era. Acá, el 4. Una persona dejó una pava con 1 litro de agua a 25 grados centígrados. O sea, el agua estaría por acá. Estaría por acá. ¿Sí? La dejó arriba de la hornalla. Entrega 50 calorías por segundo. ¿Qué tiempo pasará hasta que la pava se quede sin agua? ¿Qué Y tendría son que hacer? acumulativas esas 50 calorías. O sea, saco el total de calorías y después lo divido por 50 y tengo el tiempo. Exactamente, eso hay que hacer. ¿Sí? Así. O sea, ¿qué cantidad de calorías se necesitan para que desaparezca el agua? O sea, se vaporice totalmente. Y de ahí, de acuerdo a la cantidad de calorías que entregan en un determinado tiempo, calculan el tiempo necesario. Regla de 3 simple. Regla de 3 simple, exacto. Y el resto, bueno, es más de lo mismo.
Bueno, ahora vamos a ver dos procesos, evaporización y condensación. Bueno, dice, la evaporización es un proceso de enfriamiento. ¿Qué pasa cuando hay evaporización? Las moléculas de la superficie escapan y se mueven casi libremente como un gas. Bueno, eso por ahí lo que ustedes decían del charco. ¿Sí? Que las moléculas que están arriba se escapan. O sea que el charco no llegó a 100 grados centígrados. Por ahí venía la mano, ¿no? Que hablaban hoy. Sí, sí. Bueno, entonces, si esas moléculas que tenían mucha energía cinética se escaparon, ¿qué va a pasar con la energía cinética media de ese líquido? Disminuye. Claro, tendría que bajar. La energía cinética Y se enfría el agua. Y si, claro, si la energía cinética de las moléculas de una sustancia disminuye, ¿qué sucede? Cambia, baja el estado térmico, ¿no? Es lo mismo que cuando tirás para enfriar el cuerpo. Exactamente, exactamente. Es eso. ¿Sí? Bueno, la velocidad de evaporización aumenta, sí. ¿Cuándo aumenta? Al aumentar la temperatura, obviamente. Si se reduce la presión, de lo que hablaban hoy, ¿sí? Que es más fácil hervir el agua en la cima de la montaña, o cuando aumenta el área de la superficie. ¿Sí? O sea, si es lo mismo cocinar una pavita en una ollita chiquita que en una ollita más grande. Misma cantidad de agua. No, se te evapora más rápido está en la olla más grande. Exactamente, sí, aumenta. Bueno. Y la condensación dice que es un proceso de calentamiento. ¿Por qué? ¿Cuándo se produce condensación? Por diferencia de temperatura, ¿no? ¿Alguno alguna vez debe haber sacado Y cuando una tenés... botella digo cerveza de la heladera bien fría, ¿no? Y lo puse arriba de la mesa. se humedece toda por fuera. Ajá. ¿Y por qué pasa eso? Y el vapor que hay en el ambiente se condensa, pierde la energía por el frío y pasa al estado líquido. Ahí Se está. condensa. Exactamente. Es eso lo que pasa. Y en un día en donde la humedad relativa es mayor, se nota más todavía, ¿no? No toda la humedad del ambiente, sino... Sí. Pero eso es mentira, Diego, si vos no la vas a dejar ni en pedo arriba de la mesa. Se calienta si la dejás así, se calienta, la tenés que tomar antes. Sí, si ves que cayeron muchas gotas, ya está. No deja que se condense el aire. Bueno, lo mismo pasa con el aire comprimido, digamos, que hoy hablaban. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Están haciendo un experimento en la montaña que es con el tema de la humedad del aire, que hay lugares donde es desierto, o sea, es desierto, pero tiene muy baja temperatura, pero hay humedad en el aire y lo condensan sobre unas placas para que genere agua por la baja temperatura, digamos. Logran hacerlo que se condense y se pegue a la placa de nylon, son como redes, digamos, y hace que cuando sale el sol de vuelta se escurre, digamos, y queda líquida sobre el piso. Aprovechan ese principio, digamos. Mirá.
logran sacar agua del aire. Le dan superficie de contacto. Exacto. Bien. Bueno, con esto, bueno, después le voy a ver si le traigo el tema del punto de rocío, el tema del punto de la nieve y eso del agua, para que lo vean, cuándo se produce y con esto cerramos el cambio de estado. Ahí presten atención a estos trabajitos. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Sí? Es lo que te hace el split también. Claro, eso te iba a decir justo, Diego. El split hace eso. Si vos, Fíjate que hay una función que es sacar humedad que hace de esa manera. si vos tuvieras la cantidad de botellas necesaria para que se produzcan todas las gotitas ahí y vos lo escurrís, ¿sí? Sacás la humedad del ambiente. ¿Mm? Bueno. No, Dale, llamame que estamos cerca. Así me saco la duda. Nada, probá con el split que es más barato. Che, Ariel, ¿cómo es el proceso que decís que pasa en la función de deshumidificación del aire? Cuando apretás la función de la gotita, viste que hay una función que es una gota en el split. Lo que hace es arrancar y parar en tiempo, en intervalos. Entonces lo que hace es pega la humedad en la condensadora, en la evaporadora, perdón, y se te condensa en la evaporadora. Parece una redundancia, ¿no? Pero se condensa el agua en la evaporadora de dentro y cuando para la larga. Larga el agua, digamos. La pones de vuelta, o sea, a los 2 minutos arranca de vuelta y hace ciclos así, ciclos cortos de 5 minutos. Y de esa manera te saca la humedad del ambiente. creo que lo que arranca es el compresor y no la turbina interna, me parece. Bueno, pero Sí, o igual, de las dos maneras, igual también. O sea, lo que hace es pegarle la humedad en el punto frío del split. Y lo que hace es volcarla por el caño, digamos. Toda la humedad del ambiente te la saca por en el purgue. condiciones normales, trabajando el split, tira agua por afuera, ¿o no? También lo hace. También lo hace, pero más lento, digamos. No es con tanta. Lo que pasa es que queda como saturado. Al quedar saturado, termina moviéndote aire de vuelta con agua, digamos, por decirlo de una forma, o sea, con vapor. Te devuelve un poco de humedad. Pero cuando vos lo haces los ciclos así de cortar y parar, lo que hace es escurrirse en la condensadora, la evaporadora se escurre y vuelve a arrancar de vuelta el ciclo. Entonces, cada vez que haces ese ciclo de arrancado y parado es cuando más humedad saca. Claro, no la deja volver. ¿Sirve para secar la ropa en la habitación? Sí, sirve para sacar lo que quieras. Si querés chorizo también. Papá. Bueno, ahí tenemos. Ahí hay más de uno interesado. Ahí ya con la cerveza y el chorizo ya estamos mezclando cosas, guarda. Sí, gente buena. ¿No tiene ninguna función para dar humedad? Porque acá lo que hace falta es humedad en los ambientes. Bueno, ese es el problema de los splits de la Vicente. Pampa. Poner un ventilador de techo. Exacto. O una olla arriba del calefactor, chao. Claro, también. Sí. Bueno, tomo asistencia que Sí, porque Durruti se quiere ir. así sacan las botellas de la heladera. Gastón, presente. Nicolás, Presente. Sergio, también. Andrés, también. Mauricio. Sí, presente. Bien, Ramiro. Sí, acá estoy. Ah, Ramiro no está más. No hay chance de volver, ¿no? Diego también. Alexis. ¿No? ¿No? Franco. Sí, presente. Martín. Presente.
Gonzalo. Presente. Marianela. Bruno. Presente. Ariel. Diego. Presente. Bien. Deme. Puso presente en el chat. Bueno, gracias. Cristian. Presente. Fernando. Presente. Mario. Presente. Rodrigo. Ahí puso Marianela que está. Presente. Y Diego. Presente. ¿Puso en el chat? Marianela puso en el chat. Sí, puso en el chat. Bueno, gracias. Alexi no está, ¿no? Sí, Pero recién habló Alexi. sí. Presente. Ahí está. Sí, sí. Lo que pasa es que justo me llamaron por celular y bajé el volumen. Está bien, está bien. Están todos. Sí, listo. Bueno. Bueno, gente. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.